Todos. Hoy tenemos una nueva sesión del curso, Los derechos humanos y el alcance de la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar la discriminación. Ahora en unos instantes Gonzalo va a compartir con ustedes la presentación de PowerPoint para poder comenzar a ver los contenidos. Y les voy a contar el recorrido que vamos a hacer hoy, un poco más aceleradamente en algunos contenidos, pero va a tener tres núcleos principales. El primero, discernir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo, que va a ser el tema de la clase de hoy, y específicamente hacer un recorrido histórico, un poco panorámico, pero sí tocando algunos de los puntos principales de la evolución del antisemitismo para comprender claramente de qué estamos hablando. Luego vamos a hablar de casos concretos de discriminación basada en antisemitismo en el Uruguay en las últimas décadas para poder aterrizarlo, entre comillas, en la realidad uruguaya y ver, además de las cifras que vimos en la sesión pasada que tuvieron conmigo sobre discursos de odio, que marcaban la influencia de el antisemitismo en el Uruguay y cómo ha proliferado en los últimos años en nuestro país, siendo de los países de la región en los últimos 3 años el que tiene indicadores más altos de comentarios antisemitas en las redes sociales. Y por último, para que se vayan con herramientas prácticas de esta clase, les voy a compartir algunas situaciones puntuales que pueden servir como guía para identificar y prevenir casos de antisemitismo con lo que nos enfrentamos todos, eventualmente como funcionarios en el ejercicio de nuestra función. Podemos tener contacto con la temática, por supuesto, y también con casos de antisemitismo, y por eso es especialmente útil poder tener constancia mediante una guía rápida, cómo actuar frente a estos casos y cómo identificar fundamentalmente cuando estamos ante una situación de antisemitismo. En ese sentido, es importante destacar que los discursos de antisemitismo, haciendo una síntesis de sus orígenes, eh, se basa en una determinada percepción hacia personas que pueden ser o no judías, pero la persona que la percibe como judía, en función de los prejuicios y ciertas ideas preconcebidas que tiene una percepción diferente de estas personas. En este sentido, la definición del AIRA, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, institución de la que Uruguay es miembro y ha adherido su gobierno, el gobierno uruguayo adhirió en 2020 a esta definición de forma oficial, ha definido el antisemitismo como una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Por qué decimos también que se dirige a personas no judías? Porque la persona que discrimina basada en antisemitismo le alcanza la sola percepción de que la persona es judía o que la persona, sabiendo aún que no es judía, está en contacto con personas judías o piensa que está vinculada a personas judías o participa de alguno de los prejuicios que vamos a analizar un poco más detenidamente hacia las personas judías, también hace víctima de violencia a otras personas por entender que están vinculadas a instituciones, a personas judías, a diferentes formas en las que la comunidad judía convive dentro de nuestras sociedades. Nuestro enfoque metodológico va a ser un análisis diacrónico desde la antigüedad hasta el presente, con énfasis en los patrones recurrentes para que podamos identificarlos cuando estemos ante situaciones de antisemitismo y sus implicaciones para nosotros como funcionarios identificarlo en el ejercicio de la función y también saber cómo podemos aplicar las políticas públicas para prevenir los actos de discriminación y específicamente el antisemitismo. Las raíces del antisemitismo se pueden rastrear en la antigüedad, o sea, tenemos algunos de los primeros testimonios documentados, tan tempranos como en textos egipcios del siglo III, que reflejan tensiones entre la administración egipcia y las comunidades judías que mantenían sus propias leyes y costumbres. Y producto de esto se dio también una propagación literaria,
por parte de algunos de los principales escribas, y el historiador egipcio Manetón, justamente es uno de los que tenemos testimonio en difundir relatos difamatorios sobre los judíos, en los que, basado en prejuicios y en determinados preconceptos muy populares en la época, y que vamos a ver que algunos tienen anclajes en el día de hoy, también ejecutaba actividades que promovían el, el odio hacia la minoría judía que convivía dentro del imperio egipcio. También había un conflicto religioso y cultural que dio origen a estas tensiones y a una condición también de subordinación en muchos casos de la comunidad judía y también de privación de libertad en contexto de esclavitud y de diferentes formas de sometimiento de las personas judías dentro del imperio egipcio, que producto de esas tensiones religiosas también generaban una animadversión que se traducía con frecuencia en episodios de violencia física recurrente contra la comunidad judía en Egipto. Más adelante en el tiempo, ya dentro de la era común, en el año 38, se produjo uno de los primeros pogromos documentados contra judíos, motivado por estas tensiones político-religiosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un pogromo, que es un término que no necesariamente todos tenemos por qué conocer previamente? Un pogromo, explicado de manera sintética, es un episodio de violencia masiva, más o menos espontánea, pero que también puede ser planificada, contra personas judías por parte de grupos de las sociedades en las que habitan, ¿no? Un episodio de violencia, por supuesto, sucedían en la antigüedad, pero también lo hemos visto en la actualidad, por ejemplo, con lo que pasó en Amsterdam recientemente el año pasado, durante la Champions League, en un partido de fútbol, en los que simpatizantes de un equipo que eran judíos fueron atacados espontáneamente por su condición de judíos en Amsterdam, en un episodio de violencia masiva espontánea, que puede ser caracterizado también como un evento de pogrom. Y bueno, como nos dice Jaffer, la separación de los judíos en la vida cotidiana, por sus propias costumbres, por el mantenimiento de su cultura, establecieron también en determinados momentos una integración cultural, una convivencia pacífica, y en otros momentos esas tensiones fomentaron prejuicios que fueron quedando documentados, que fueron también extendiéndose y que dieron origen a algunas de estas actitudes de violencia verbal y física contra la comunidad judía en Egipto. También se dio este antisemitismo en la Roma antigua. En la Roma antigua hubo una evolución de las políticas imperiales, primero una tolerancia relativa bajo Julio César, que les concedió privilegios religiosos y exenciones del servicio militar. Es decir, más que nada, así como se les concedía a otras minorías del imperio y de la República Romana, se le concedió similares exenciones a la minoría judía, hasta un endurecimiento progresivo de esta tolerancia que fue disminuyendo, particularmente cuando el pueblo judío fue intentando obtener mayor autonomía dentro del Imperio Romano. También tenemos testimonios de antisemitismo en forma escrita, describiendo por parte de Cicerón las costumbres y la religión judía como una subpartición bárbara, algo que también fue común con otras minorías, así también lo hizo el historiador Tácito, que ya yendo más allá los acusaba de misantropía, es decir, de tener una animadversión hacia el género humano por su propia condición de judíos, y esa idea también va a ir siendo retomada paulatinamente. eh, Vamos a ver que va a tener una continuidad histórica, por lo cual estamos hablando de una forma de discriminación muy antigua en la historia de la humanidad. Esa época de progresiva animadversión y violencia hacia los judíos tiene
momento cúlmine dentro del Imperio Romano, que es la destrucción del segundo templo en el 70 de la era común. En el año 70, como ustedes saben, se generó la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Eso es un episodio que ha tenido un impacto significativo en la cultura judía. Y eso también dio pie a una nueva eh, forma de eh, identificación y de medidas específicas que penalizaban a la comunidad judía por sobre otras minorías del imperio, como por ejemplo el fisco judaicus, que institucionalizó un estatus diferenciado para los judíos y también le significaba un cobro mayor de impuestos que al resto de la población y otras medidas que significaban una segregación negativa. Esa propia forma de antisemitismo se transmitió a la época medieval, sobre todo en el cristianismo temprano, con cuatro claves que en distintas formas van a pervivir eh, en distintos discursos antisemitas hasta en la actualidad en algunos casos. En primer caso, perdón, se dio lo que tiene que ver con la transición teológica, es decir, el antisemitismo cristiano evolucionó gradualmente desde un conflicto interno del judaísmo, porque en realidad tanto Jesús como los apóstoles, como los primeros cristianos, todos se identificaban a sí mismos como judíos, como es obvio, y en esa separación religiosa en la que gradualmente el cristianismo, producto de considerar a Jesús como hijo de Dios, fue generando su propia doctrina religiosa, sus propios preceptos y se fue separando gradualmente del judaísmo. En esa transición se fue generando también el germen de un conflicto entre la nueva doctrina cristiana y los hermanos mayores de esa doctrina, que eran los judíos, y que eran vistos como en una duplicidad, por un lado, como los antecesores y quienes dieron base a toda la doctrina. Recordemos que la doctrina judía también está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y que el Nuevo Testamento es justamente la compilación cristiana de las creencias, ¿sí? Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el legado de los apóstoles y del propio Jesús, que bueno, fueron formando su propia doctrina. Y dentro de esa doctrina se dio un segundo principio, que es la teología de la sustitución. ¿En qué se basaba esto? En considerar a la iglesia como el nuevo Israel, o sea, como la nueva comunidad, eh, que era el todo el pueblo de Dios, ya no era solo el pueblo judío, sino que eso abarcaba a toda la comunidad cristiana, y se empezó a generar una tensión entre aquellos que en vez de considerar que el pueblo elegido de Dios era, por supuesto, eh, la comunidad de todos los seres humanos y concretamente, bueno, quienes habitaban en todo el territorio cristiano y todo el universo cristiano, empezó a generarse una tensión entre quienes veían que los judíos no aceptaban esta doctrina cristiana y mantenían sus antiguas costumbres y la nueva doctrina. Y eso empezó a generar toda una tensión en la que se consideraba que ahora los judíos habían sido sustituidos como pueblo de Dios por los nuevos cristianos. Y esto fue generando episodios de nuevas tensiones. Más adelante se desarrolló también en forma concomitante el desarrollo de la doctrina del deicidio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la falsa creencia de que en realidad la colectividad judía había sido responsable por la muerte de Jesús, es decir, que la comunidad judía había asesinado a Jesús, cosa que, bueno, los propios escritos bíblicos detallan que, bueno, el imperio romano fue quien llevó adelante la crucifixión de Jesús, pero toda esta doctrina de los judíos como asesinos de Cristo también dio material para este conflicto y para un discurso de violencia contra las comunidades judías. También se dio una codificación jurídica a partir del Código de Teodosiano en 438 y el de Justiniano en 534, que estableció restricciones legales para los judíos. Esto es muy importante porque va a sentar un precedente para restricciones legales posteriores que van a ir imponiendo diferentes gobiernos
para discriminar a los judíos y excluirlos de determinadas actividades. Eso va a significar un precedente muy importante para la legislación medieval. Y si bien los judíos van a convivir también con un estatus en la época medieval de testigos necesarios de la verdad cristiana, porque fueron justamente quienes en su seno dieron origen a la doctrina mediante Jesús, por supuesto también judío, como los 12 apóstoles, y eran quienes habían dado origen a la doctrina judeocristiana y una cultura judeocristiana, también se va a dar esa duplicidad de cómo se mantienen fieles a su antigua doctrina, van a ser vistos como pasibles de hostilidad por no haberse convertido a la nueva doctrina. Por un lado, va a coexistir esa admiración o esa tolerancia hacia los judíos como hermanos mayores, entre comillas, de la religión cristiana, y por el otro lado va a coexistir esa tensión por la falta de conversión o la negativa de los judíos a abandonar su cultura, sus costumbres y convertirse al cristianismo. Ese antisemitismo en la Edad Media va a dar origen, como decíamos, a que esas restricciones legales tengan un marco civil y otro marco canónico. Recordemos que en la Edad Media la Iglesia va a ser la entidad más universal y sin duda también el papado como representante de la Iglesia va a ser uno de los actores políticos más poderosos de la Edad Media y va a tener una amplia influencia social en todo Occidente. En este sentido, el Cuarto Concilio de Letrán de 1215 marcó un punto de inflexión al decretar el uso obligatorio de distintivos para judíos. Aquí pueden ver algunas continuidades históricas de cosas que van a ser retomadas después, con prendas o insignias para prohibir relaciones entre cristianos y judíos y restringir su participación económica. Eso también va a dar origen a episodios de violencia masiva, como otros pogromos. Recordemos que son episodios de violencia espontánea, más o menos organizada, por parte de las masas contra las minorías judías durante la Primera Cruzada, en 1096, o más adelante masacres durante la Peste Negra, en las que se va a responsabilizar, por supuesto falsamente, a los judíos de ser quienes portan la Peste Negra o de quienes crearon la Peste Negra. Esto está ampliamente demostrado, por supuesto, que no era así, que no es así, y se ha demostrado masivamente cuáles eran los agentes de transmisión y los agentes vectores mediante animales de la peste negra, que recordemos mató casi a un tercio de la población europea, fue una epidemia muy importante. Eso también va a convivir con un ciclo de expulsiones de los judíos de distintos países relevantes de Occidente, de esa Europa cristiana, algunos antes de la peste negra, como la expulsión de Inglaterra en 1290 o en Francia en 1306, y las posteriores en España, la conocida expulsión de España por los reyes católicos en 1492 y de Portugal en 1497. Esto va a convivir también con otro tipo de acusaciones. Recordemos, como portadores de enfermedades estaba lo de la peste negra que dijimos recién, y acusaciones rituales, lo que se llamaba los libelos de sangre, que eran acusaciones de asesinato ritual de niños cristianos para hacer supuestos rituales religiosos con la sangre de esos niños o el asesinato de esos niños, hacer rituales, por supuesto, falsos, y esto está ampliamente demostrado que no era así, pero circulaba el prejuicio de que, y la falsa creencia de que los judíos hacían rituales religiosos asesinando a niños o con la sangre de estos niños. Esta situación va a generar una animadversión y episodios de violencia física recurrente contra los judíos en los estados medievales y sobre todo en este periodo que estamos hablando desde el siglo XI hasta el siglo XV y hasta el descubrimiento de América, que justamente marca el fin o es uno de los hitos que marca el fin de la época medieval y del tránsito hacia el Renacimiento.
En esas acusaciones, cada vez más irracionales, por momentos que culminaban en episodios de violencia masiva, van a dar origen al desarrollo de estas leyendas demonizadoras, como el libelo de sangre, que creó una imagen del judío como un enemigo sobrenatural, más que meramente religioso, y que va a anticipar argumentaciones que después van a hacer hincapié en estas características, a veces infrahumanas para discriminar, o a veces eh, dándole una caracterización sobrehumana como poseedor de poderes demoníacos, ¿no? De una inteligencia superior para conspirar y hacer daño a los demás, o de, bueno, supuestas prácticas rituales también que involucraban el asesinato de menores. El gueto de Venecia es un caso paradigmático de estos eventos de segregación y que va a sentar también un precedente diferente, por supuesto, de los guetos de la Alemania nazi, pero que va a ser un precedente durante el Renacimiento. eh, de segregación física de la minoría judía. Lo que se va a hacer, en definitiva, es dentro de la República de Venecia, un gran centro internacional con el comercio portuario de Venecia durante el Renacimiento, se va a recluir a la comunidad judía en una estructura física para vigilar y controlar a los judíos dentro de el reino de Venecia. El gueto era, entre comillas, una isla urbana que estaba conectada por puentes que se cerraban al anochecer, es decir, existía un toque de queda, entre comillas, en que guardias cristianos también vigilaban las entradas. Estos guardias cristianos eran pagados por la comunidad judía. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el interés o cuál era el interés de esta comunidad judía en pagar estos guardias cristianos? Bueno, justamente en que no ingresara gente de noche para ejecutar actos de violencia masiva contra esta comunidad que era sometida periódicamente a episodios que incentivaban el odio social contra la comunidad. También había una estratificación interna que dividía a los judíos por su procedencia, por sus territorios de procedencia, y las características principales eran el confinamiento obligatorio nocturno, las restricciones de movilidad y de actividad comercial, limitadas a préstamo, comercio textil y medicina, es decir, se les prohibía la posesión de tierras, por ejemplo, y otras actividades comerciales explícitamente, y también se les cobraban impuestos especiales que incluían la financiación de esta propia vigilancia. O sea, esta vigilancia era de interés de los judíos como para impedir la violencia masiva, pero a su vez, aunque no la quisieran, se les obligaba a pagar por su propia seguridad física contra los ataques del resto de la población. Y también la obligación de identificación visual, es decir, usar distintivos amarillos fuera del gueto. Este antisemitismo va a dar paso al antisemitismo en la modernidad temprana, también de raíz religiosa, con la reforma y la contrarreforma, es decir, con la separación de importantes colectivos de la Iglesia Católica y la fundación de la Iglesia Protestante. Fue, por ejemplo, el caso de Lutero, que si bien inicialmente mantuvo una posición conciliadora hacia los judíos, esperando que la reforma, o sea, es decir, la reforma del protestantismo, facilitara su conversión hacia el cristianismo mediante el protestantismo, cuando esa aspiración no se vio cumplida, porque la enorme mayoría de la población judía optó por mantener sus costumbres y su fe, eh, se desató por parte de Lutero un antisemitismo muy importante en el sentido de que buscaba la adopción de medidas severas contra aquellos que no querían convertirse. Es decir, se los toleraba en la expectativa de que se convirtieran, pero si no querían convertirse, justamente llamaba a destruir casas judías, a confiscar sus textos religiosos, a prohibir la enseñanza rabínica, a revocar salvoconductos, a prohibir la usura, que ya estaba prohibida por la Iglesia Católica, era fuertemente desalentada por la Iglesia Católica, y más que a prohibir la usura, forzar a que ejecutaran solo determinadas eh, actividades permitidas y excluirlo de otras actividades comerciales y de la vida social.
El papado también, a su vez, de la Iglesia Católica, adoptó políticas más severas hacia los judíos, consolidando y ampliando restricciones previas, estableciendo el confinamiento obligatorio en guetos, limitación de ocupaciones, bautismos forzados también de niños judíos en determinadas circunstancias, y paralelamente se dio el fenómeno de los conversos, es decir, aquellos que en la península ibérica no habían eh, sido expulsados en 1492 o en 1497 de Portugal, se los fue forzando a convertirse bajo diferentes formas de penalidad si no lo hacían. Y la Inquisición española, en este caso, establecida en 1478, ya perseguía activamente a los colectivos judíos en lo que se denominó la limpieza de sangre, que distinguía también no solo entre quienes eran judíos y cristianos, sino entre aquellos que se habían convertido y eran considerados cristianos nuevos, pero sospechosos de mantener sus antiguas prácticas, y los cristianos viejos, entre comillas, que eran aquellos que podían probar o podían dar cuenta de su pertenencia a la comunidad cristiana en forma más antigua, más anterior. Esto también continuó en la época de la Ilustración, en la que se dio diferentes debates acerca de lo que se llamaba la cuestión judía, que ocupaba un lugar central en los debates filosóficos sobre ciudadanía y derechos naturales. ¿Por qué esto ocupó un lugar central? Porque justamente la Ilustración lo que proponía, y que hace base también en la doctrina de los derechos humanos y en toda la evolución posterior de los derechos humanos, es que la persona humana poseía determinados derechos por su propia condición de tal. Es decir, que esos derechos no le eran otorgados, sino que los poseía naturalmente por su propia condición de ser humano. Pensadores como Locke y otros de los pensadores de la Ilustración en su forma más temprana ya abogaban por esta integración cívica, también lo van a hacer otros pensadores que son centrales en la Ilustración, desde Rousseau hasta los enciclopedistas como Diderot, y otros van a mantener también, a pesar de propugnar los beneficios del reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, como se va a dar durante la Revolución Francesa, van a continuar expresando principios antisemitas y opiniones antisemitas como lo hacía Voltaire, por ejemplo, considerando el judaísmo como un paradigma de fanatismo religioso. En realidad Voltaire además era un anticlerical convencido y rechazaba justamente las prácticas religiosas. Durante la Revolución Francesa se va a dar un salto en este tipo de concepción, considerando que la emancipación revolucionaria va a dar justamente un salto de calidad a la concepción de los derechos naturales. ¿Por qué? Porque va a otorgar la igualdad legal a los judíos franceses en 1790 y 1791, estableciendo un precedente importantísimo para dar cobertura universal a los derechos de las personas. Por supuesto, recordemos que no es un hecho para nada menor, sino muy importante, que los derechos del hombre y del ciudadano alcanzaban únicamente al género masculino. Las mujeres habían sido excluidas específicamente de la ciudadanía y de estos derechos políticos, pero significó un avance muy importante en la universalización de ciertos derechos para la población masculina. Y también esta concesión de derechos, entre comillas, frecuentemente implicaba una especie de contrato tácito, implícito, exigiendo el abandono de particularidades culturales, religiosas y comunitarias. ¿Esto qué quiere decir? Era el afán homogeneizador de la Revolución Francesa, bueno, sí, evidentemente todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, pero también se pretendía que hubiera una homogeneización cultural bajo los principios de la Revolución Francesa. Y va a surgir también un antisemitismo más de tipo cultural y racial, más que religioso, buscando otras justificaciones para la exclusión de los judíos. Entonces, la promesa de integración legal
en el aspecto real en muchos casos se va a ver incumplida y va a generar frustraciones, tanto en las comunidades judías como en las sociedades mayoritarias, que aspiraban genuinamente a la expansión universal de los derechos del ciudadano. Esta expansión va a dar al siglo XIX un nuevo marco en el que se va a expandir gradualmente la ciudadanía, se van a expandir gradualmente los derechos y también se va a expandir de la mano de la ilustración la creencia de que la ciencia nos va a llevar hacia un progreso indefinido y hacia un mejoramiento de las condiciones para todos los seres humanos. Y de la mano de ese conocimiento científico también van a aparecer otras creencias, ¿sí? Otras formas de conceptualización del antisemitismo que paralelamente a este conocimiento científico va a instaurar conocimientos pseudocientíficos, conocimientos falsos pero pretendidamente científicos, que van a clasificar a los judíos como una raza inferior. Por supuesto, no van a ser los únicos que van a padecer este eh, pseudo cientificismo racista. También esto va a ser ampliamente efectuado, como lo explicó muy bien en la clase de ayer Oscar Rorra, para las poblaciones afrodescendientes, en las que de forma pseudocientífica se va a postular que las personas afrodescendientes eran inferiores a la raza blanca y a la cultura europea y cristiana y a las poblaciones de origen europeo. También se va a producir literatura antisemita, es decir, a la eh, aspiración pseudocientífica de clasificar a los judíos como una raza inferior, se va a dar en paralelo el surgimiento de literatura antisemita, que va a intentar dar argumentos para esta clasificación como raza inferior y también va a dar una expansión de literatura en publicaciones como Los Protocolos de los Sabios de Sion, totalmente falsa y que se sabe que fue totalmente inventada la publicación, pero que intentaba, bajo la forma de pseudoactas en las que un supuesto grupo, identificado como los sabios de Sion, ejecutaban una conspiración mundial para que los judíos controlaran la economía, los medios de comunicación, los gobiernos y una serie de teorías conspirativas que resuenan hasta hoy, en las que esta publicación tuvo una amplia incidencia y tiene una amplia difusión hasta el día de hoy mediante Internet. Esto también va a dar origen a prensa antisemita, es decir, a periódicos directamente dedicados a propagar odio antijudío y a movimientos políticos con plataformas expresamente y explícitamente antisemitas. Y lo que va a distinguir a este antisemitismo moderno del siglo XIX va a ser que va a intentar tener una base pseudocientífica, es decir, a tratar de demostrar científicamente que los judíos, también otras razas, por supuesto, eran inferiores, y la transformación del judío en un otro, que en vez de ser solamente un otro religioso, va a ser visto como un otro racial inherentemente diferente e inmutable, es decir, se le va a intentar adjudicar condiciones negativas por su propia condición de judío y se va a intentar demostrar que por su propia condición de judío es diferente a otras personas y que por eso posee determinadas características negativas que no puede hacer nada para cambiar, y como no puede hacer nada para cambiarlas, la persona va a ser objeto de un odio invariable que va a tender a promover su exclusión o su eliminación directamente. Allí surge también el término antisemitismo, acuñado por Wilhelm Marr en 1879, que va a marcar la transición hacia un discurso pseudocientífico que va a pretender justificar el odio a los judíos con argumentos raciales más que religiosos. Y esta nueva forma de antisemitismo se va a manifestar en los protocolos de los sabios de Sion, en esta falsificación extremadamente difundida, pero también en otras muchas publicaciones que van a surgir y que intentan probar la existencia, por supuesto, ampliamente demostrada falsa, de una conspiración judía mundial en perjuicio del resto de la población. Esto va a tener
momento de inflexión, que va a ser el caso Dreyfus, un ejemplo histórico con resonancias contemporáneas, que se va a dar en Francia, uno de los países más civilizados del concierto europeo, en donde el capitán Dreyfus, un funcionario público, oficial judío del ejército francés, va a ser acusado falsamente de traición y espionaje a favor de Alemania. Se le van a fabricar pruebas con documentos falsificados, la prensa antisemita que va a fogonear este caso y va a acuñar un lema popular de muerte a los judíos en manifestaciones públicas y el uso del término de el judío Dreyfus en lugar del capitán Dreyfus, que era su grado en el ejército, en documentos oficiales, inclusive, no solo en manifestaciones de prensa. Por eso va a ser especialmente paradigmático. Y justamente este caso ilustró cómo las instituciones públicas podían ser permeables a este prejuicio estructural y dar pie a fenómenos similares cuando se aplica un mayor escrutinio a ciudadanos de origen judío en posiciones de autoridad, exigiéndole demostrar su lealtad al Estado, cosa que no se exige a otros funcionarios, o su lealtad a la nación, o responsabilizarlos colectivamente a las comunidades judías por acciones de estados extranjeros o por acciones de comunidades extranjeras. Entonces, el affair Dreyfus va a ser un precedente que va a ser especialmente significativo porque no fue meramente un error judicial, sino una manifestación de cómo las instituciones estatales podían ser instrumentalizadas para codificar y legitimar el prejuicio. Por supuesto, el que quiera puede profundizar sobre esto, pero luego la condena de Dreyfus fue anulada y por eso es un eh, evento paradigmático de cómo las instituciones podían estructuralmente fomentar este prejuicio. Por supuesto que la condena fue anulada después de que también el capitán Dreyfus fuera recluido, puesto en prisión y sometido al escarnio público. Más cercanamente tenemos el ascenso del nazismo, en que, bueno, el ascenso de Hitler facilitó la popularización de los prejuicios antisemitas, ya estaban en el libro Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, expresados claramente sus prejuicios antisemitas. Significó un nuevo paso en la institucionalización del antisemitismo porque el partido nazi ya tenía, además de los elementos antisemitas presentes en otros movimientos políticos, toda una plataforma basada en la discriminación racial y en la exclusión de diferentes minorías. También se diferenció por la propaganda antisemita sistemática que dio origen a inclusive producciones cinematográficas como El judío externo o exposiciones públicas como El judío errante, al periódico Der Stürmer de Julius Streicher con características muy marcadas de antisemitismo, con características grotescas y manuales escolares antisemitas que también se produjeron. Y en este contexto se dio una exclusión legal progresiva desde las leyes de Nuremberg en 1935, que codificaron el sistema de antisemitismo alemán, y la ley de ciudadanía del Reich, que los excluyó de derechos políticos, además de bueno, diferentes posiciones gradualmente en el Estado, prohibió los matrimonios mixtos entre personas judías y no judías, y significó un precedente para la solución final, es decir, para el exterminio de los judíos, eh, con el precedente de la etapa del gobierno de Hitler de 1933 a 1939, se dio pase luego, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a las actividades de exterminio a partir de 1941, con la invasión de la Unión Soviética y la creación de los campos de exterminio en la Polonia ocupada por el Tercer Reich, que ustedes deben conocer a través de la cinematografía y las publicaciones al respecto que me permiten, si bien esto es extremadamente importante, eh, dar por sabido que ustedes conocen lo que involucró el exterminio de la población judía durante el gobierno de la Alemania Nacional Socialista y durante la Segunda Guerra Mundial, dando paso al genocidio más paradigmático de la era actual, con el exterminio de 6 millones de judíos, 1.500.000 fueron víctimas de los escuadrones móviles de la muerte, también el genocidio contra los gitanos perpetrado también por la Alemania nazi, y que llevó a una nueva etapa de escala los genocidios con la industrialización de la muerte.
Este antisemitismo con la solución final dio paso a, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, a un nuevo paradigma también en lo que tiene que ver con el alcance de los derechos humanos, dio paso a la creación de las Naciones Unidas para fundamentalmente impedir el acaecimiento de una tercera guerra mundial y la perpetración de genocidios similares. Y producto de esta nueva realidad, con la creación de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y también con, a partir de 1948, la creación del Estado de Israel, se van a dar nuevas lógicas del antisemitismo, porque por un lado la comunidad judía va a tener alrededor del mundo, la diáspora judía, la posibilidad por la que van a optar algunos de ellos de emigrar a Israel y tener un Estado nacional de refugio, también se va a dar la paradoja de que ese Estado nacional de refugio también va a ser visto y objeto de nuevas teorías, eh, visto como una amenaza y objeto de nuevas teorías conspirativas por parte de quienes propagan el antisemitismo. Este nuevo esta nueva forma del antisemitismo va a dar paso a formas contemporáneas en lo que tiene que ver con el antisemitismo. En los años 60 y 70, a pesar de que va a estar el juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos de la solución final y que va a ser un paradigma en la persecución de los criminales de guerra nazis y también en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se va a dar en paralelo también el negacionismo del holocausto en los años 60 y 70, con historiadores que van a pretender hacer una pseudo revisión del holocausto, como el caso paradigmático de David Irving, que dio paso inclusive a una serie que ustedes pueden encontrar en Netflix, que se llama Denial, que relata cómo justamente fue enfrentado y llevado ante la justicia por sus argumentos de negación del holocausto y fue desmentido públicamente y fue condenado además socialmente, además de lo que tenía que ver con todo el proceso judicial, en la que se demostró que lo que exponía Irving y sus teorías para minimizar el holocausto eran falsas. También se dio una proliferación del antisemitismo en el mundo árabe a partir de 1948, cuestión que sobrevive hasta el día de hoy, con estados que niegan manifiestamente el holocausto y que hacen propaganda en contra de la difusión del holocausto y que niegan sistemáticamente el holocausto, como el Estado de Irán, por ejemplo, que tiene una agenda de negación del holocausto, y las críticas a Israel, que se han mezclado las legítimas con otras ilegítimas de corte antisemita y que justamente la definición de la AIRA que traíamos antisemitismo hace hincapié en esto. Eh, que por supuesto la crítica al Estado de Israel como gobierno es legítima, lo que no es legítimo es imponer al Estado de Israel o su gobierno a sus ciudadanos estándares que no se imponen a otros estados o imponerle cánones únicos a cumplir que no se imponen a otros estados y que muchas veces esto es aunado a teorías de conspiración y de prejuicio que tienen amplia difusión en la actualidad con lo que tiene que ver con el antisemitismo digital, en la que se ha registrado un aumento de todos los tipos de agresión en las redes sociales alrededor del mundo y especialmente cada vez que surge algún tipo de conflicto en Medio Oriente, pero no solo en estos casos. Esto se ha dado mediante diferentes formas de medición y monitoreo, entre ellas la de la AIRA, institución de la que Uruguay es miembro, y otros como las cifras que yo les traje en la clase pasada del Observatorio Web, que demuestran la proliferación del antisemitismo en nuestra región y específicamente en Uruguay, con tendencias recientes que muestran que particularmente en redes sociales y un aumento de la violencia, pero también de la violencia física, del vandalismo y de las amenazas y agresiones contra instituciones y personas judías. Y por eso, luego de darles una pausa de unos 5 minutos, yo querría pasar a aterrizar esto con ustedes
en informes sobre casos de antisemitismo en el Uruguay, casos concretos para poder aterrizarlo en la actividad nuestra, y luego de repasar esos casos, abordar también algunas cuestiones prácticas de cómo podemos identificar y prevenir el antisemitismo y sancionarlo cuando constatamos que este existe. 5 minutos entonces. 5 minutos justitos porque hoy robamos media hora al profesor. Bueno, antes de... Y está grabando, ¿verdad? Hola, bueno, antes de retomar, una aclaración a todos. La próxima sesión, que es la última, antes de empezar, les pedimos suma puntualidad, porque no, después no le podemos quitar tiempo al docente. Suma puntualidad. Les vamos a mostrar cómo ingresar a la plataforma Moodle para los que no son de fiscalía. Entonces, vamos a destinar 5 minutos, se los vamos a mostrar acá en pantalla, cómo es que se ingresa, qué se van a encontrar adentro, cómo van a encontrar el cuestionario y cómo tienen que contestar. Aparte de eso, igual se les va a dar un manualcito para que tengan a mano. Así que suma puntualidad para la próxima sesión.
Muy bien, continuamos. Ahora el propósito de esto, lo que nos resta de clase, estos 45 minutos más o menos, 40 minutos, lo vamos a dividir en dos secciones diferentes. Por un lado, les voy a acercar un informe que reúne algunos de los casos principales de antisemitismo en el Uruguay en las últimas décadas. Por supuesto que hay muchísimos más y quizás podría elegirse algún otro, pero para no hacerlo excesivamente extenso, porque disponemos de poco tiempo, lo sinteticé en cuatro casos fundamentales. Y lo que vamos a hacer es intentar darles un panorama documentado sobre manifestaciones concretas de antisemitismo en el país, las características que tuvieron, el tratamiento judicial y las repercusiones institucionales. ¿Por qué es importante esto? Porque basados en documentación oficial, también en los procesos que hubo judiciales de estos casos, en los informes periodísticos y en los pronunciamientos institucionales, organizamos cada caso cronológicamente y destacamos, bueno, cuál era el contexto y los hechos, un mini resumen del proceso judicial que tuvieron y su resolución, y las implicaciones institucionales, y qué patrones y paralelismos históricos podemos identificar del antisemitismo de lo que hemos visto y hemos conversado y analizado en los minutos precedentes que estuvimos conversando. Entonces, vamos a hacer ese recorrido por estos casos, por estos cuatro casos, y en base a esos casos, comprendidos entre 1987 y 2020, vamos a hacer un resumen y vamos a sacar algunas conclusiones principales de qué cosas tienen en común estos cuatro casos para poder identificar mejor el antisemitismo cuando estemos en presencia del mismo. El primer caso que tenemos es el de Héctor Paladino en 1987. El 21 de octubre de 1987, Héctor Paladino, un conocido militante neonazi, ejecuta un plan premeditado de asesinatos selectivos contra personas vinculadas a la comunidad judía o medios de comunicación. Como pueden ver, estas cosas también suceden y sucedían en Uruguay y pueden lamentablemente volver a suceder porque cuando identifican contextos propicios, las personas que están dispuestas a cometer estas acciones las llevan a la práctica. ¿Por qué decimos que era un conocido militante neonazi? Porque el señor Paladino enarbolaba en su casa una bandera nazi, públicamente en determinadas fechas, como por ejemplo en el aniversario del nacimiento de Hitler, para poner un ejemplo. Y era un antisemita conocido, tenía en su residencia, que él vivía en la calle Barrio Zamorín, esquina Gonzalo Ramírez. Como vemos, no es un lugar de difícil acceso, ni donde no pudiera ser identificado. El símbolo nazi exhibía la bandera con la esvástica, la conocida bandera nazi, con la inscripción Sieg Heil, que podríamos traducir como Viva la Victoria, en la fachada de su vivienda. Es decir, no lo hacía escondida, lo hacía públicamente. También publicaba regularmente un boletín antisemita llamado El Tero, donde difundía mensajes amenazantes contra dirigentes políticos, medios de prensa y centros de enseñanza. ¿Por qué lo hacía contra estas instituciones? Porque, según consideraba el señor Paladino, basado en las teorías de la conspiración que pusimos hace un momento, él consideraba que los medios de prensa y los centros de enseñanza, así como los políticos, estaban al servicio de una presunta conspiración judía mundial y él estaba determinado no solo a combatirla mediante estas publicaciones antisemitas, sino mediante la violencia física. Entonces, el 21 de octubre de 1987, el señor Paladino resolvió salir a la calle con una escopeta calibre 20. Llevaba una lista con 5 nombres seleccionados deliberadamente, logrando asesinar a Simón Lasovsky, un empresario judío, y a Delfino Sico, un publicista vinculado a Canal 10, que se apersonó en el canal a asesinar a uno de lo que consideraba los medios de prensa al servicio de la conspiración judía mundial. ¿Qué pasó con el caso de Paladino? Bueno, obviamente, luego de estos dos asesinatos, el señor Paladino además se dirigió a una tercera vivienda, que era la casa del periodista José Gerosoniski. No logró encontrarlo, pero estaba dispuesto también a matarlo. José Gerosoniski era
el titular del semanario hebreo, que él también consideraba parte no solo de la prensa judía, sino de esta conspiración judía mundial. Y una vez detenido, bueno, el juez Enrique Moro lo procesó por los dos delitos de homicidio, pero lo consideró inimputable por padecer una enfermedad mental. Que esto en su momento fue objeto de una amplia polémica en prensa y suscitó agitación, porque bueno, el señor Paladino, antes de ejecutar estas actividades, vivía una vida completamente funcional en sociedad, vivía en el centro, hacía sus actividades, y bueno, fue internado en el Hospital Vilar de Bo a cumplir una condena en lugar de una cárcel convencional como es lo, de acuerdo a lo que consideró en su momento Enrique Mora. Tuvo una liberación condicional en agosto de 2006, bajo la responsabilidad y custodia de su hermano, con la condición de someterse a controles psiquiátricos semestrales. Pero el señor Paladino, como violaba las medidas cautelares que se le dispusieron, en 2008 la jueza Fanny Canessa ordenó su recaptura. Paladino fue finalmente recapturado y reingresado, esta vez ya no al Hospital Vilar de Bo, sino al sistema penitenciario. Y habiendo recuperado previamente nuevamente su libertad, falleció en 2003, residiendo en el barrio Palermo. ¿Qué nos muestra el caso Paladino? Una normalización previa del discurso de odio, es decir, a nadie le llamó mucho la atención o a no suficientes personas le llamó la atención, por lo menos, que el señor Paladino exhibiera una bandera nazi en su casa e hiciera publicaciones antisemitas. También conexiones políticas que había tenido con determinados grupos presuntamente de derecha, antiderecha, ilegales, y vinculaciones políticas que él tenía, que bueno, no fueron investigadas durante el proceso, porque bueno, se consideró que Paladino había actuado en solitario y no en vinculación con otros grupos, y fue tratado como un caso aislado, sin considerar el contexto ideológico y la trayectoria de activismo neonazi que tenía el señor Paladino, porque a alguien le entregaba estos boletines el señor Paladino, no los hacía solo para tenerlos en su casa, o sea que evidentemente otras personas participaban de sus actividades. Otro caso que tenemos muy conocido, en el 2006, el edil de la Junta Departamental de Montevideo, Alberto Jar Sánchez, realizó pintadas antisemitas en septiembre de 2006 y eh, realizó pintadas antisemitas, ahí, ahí estamos viendo la diapositiva, realizó pintadas antisemitas y en la Rambla de Depósitos contra el contador Eduardo Saindestar, ¿no? Entonces director de la Dirección General Impositiva, hoy vicepresidente de Peñarol. Eh, las pintadas incluían mensajes como varios mensajes, pero entre comillas solo uno. eh, bueno, como que estaba vendido a una especie de conspiración judía con tienda inglesa, que era lo que se imaginaba o proponía como discurso de odio el señor Jar Sánchez, utilizando referencias antisemitas para cuestionar la integridad profesional del funcionario. O sea, no era que eh, el funcionario solo era corrupto por ser funcionario, porque tenía una presunta implicancia con alguna actividad que por supuesto no pudo ser demostrada ni probada, ni mucho menos, sino que era doblemente sospechoso por su condición de judío. Y fue significativo especialmente porque un funcionario electo, es decir, un edil departamental, acusaba a otro funcionario de una especie de doble lealtad o de una corrupción vinculada específicamente a su origen étnico y religioso. O sea, el señor Saindestar, según Jar Sánchez, era doblemente corrupto, doblemente peligroso, porque además de ser funcionario público y tener una presunta connivencia con alguien para cometer un delito, era judío. Entonces era eh, mucho más peligroso aún. El señor Jar Sánchez, bueno, fue denunciado por el Comité Central Israelita, la policía detuvo a las personas que habían realizado las pintadas y señalaron a Jar Sánchez como el organizador y financiador de las pintadas.
fue procesado por un delito de desacato por ofensa contra un funcionario público. Y lo llamativo fue que se desestimó en su momento que las pintadas tuvieran alguna connotación de discriminación u odio, siendo que se decía, bueno, la persona era corrupta por judío y que, bueno, que por su condición de judío eh, era susceptible de prácticas delictivas. Y eso dio, bueno, también origen a distintas respuestas institucionales. O sea, su partido político expulsó a Jar Sánchez, le solicitó la renuncia a su banca en la Junta Departamental, reconociendo la gravedad de las acciones, y el Comité Central Israelita rechazó un presunto pedido de disculpas de Jar Sánchez, porque en realidad lo que Jar Sánchez hacía en su escrito que envió al Comité Central Israelita era así, reconocer que había cometido los actos, pero en resumen, ni se arrepentía de los mismos, ni reconocía que sus pintadas habían sido de neto corte antijudío, por lo cual eh, no fue aceptado, o sea, su pedido de presuntas excusas. Y bueno, lo que sí resaltaron las instituciones de la comunidad fue que evidentemente sí había habido una respuesta institucional de la organización a la que pertenecía Jar Sánchez, que lo expulsó por las manifestaciones que había tenido y que evidentemente no se compartía su conducta. Esto también tuvo unas implicaciones institucionales porque, bueno, evidenció la responsabilidad de las instituciones públicas en la respuesta a las manifestaciones antisemitas por parte de sus propios funcionarios, porque en este caso, o sea, era un funcionario electo que estaba haciendo manifestaciones antisemitas. O sea, ya no era un particular, como en el caso de Paladino, sino que era un funcionario que además había accedido a su cargo mediante el voto. Existió una cierta contradicción entre la respuesta política o institucional de los lugares en los que formaba parte Jar Sánchez, que lo rechazaron sus prácticas por considerarlas antisemitas y, bueno, por considerarlas reñidas con la convivencia democrática, lo que tienen que ser las pautas del relacionamiento en un Estado democrático y republicano, y la condena que recibió en el sistema judicial, porque bueno, existiendo la posibilidad más que manifiesta de que también fuera procesado por la incitación al odio y por la comisión de eh, un delito de odio, ¿no? Por la incitación al desprecio público contra una persona por su origen étnico, eso no había sucedido, entonces existió una disociación judicial entre el antisemitismo y los delitos que finalmente les fueron tipificados. O sea que hubo una brecha en la comprensión de, bueno, si era necesario o no aplicar eh, eminentemente esta normativa, porque justamente, bueno, a Seinstein se lo señalaba por su condición de judío antes que nada, más que de funcionario. O sea, para sus pintadas no fue elegir a cualquier otro funcionario para señalar como corrupto, sino fue elegir a una persona judía, el señor Jar Sánchez, por lo cual, obviamente, no era casualidad. Este concepto es fundamental para entender cómo ha ido evolucionando la comprensión de estas situaciones a nivel social y cómo también ha ido evolucionando su respuesta, no solo en Uruguay, sino también en el exterior. El tercer caso que tenemos es el David Frem, que seguramente muchos más de ustedes recordarán, porque es mucho más próximo en el tiempo. Sucedió hace menos de una década, en 2016. Recordemos que el 8 de marzo de 2016, en Paysandú, el empresario judío David Frem fue asesinado frente a su comercio. Quien lo mató fue Carlos Omar Peralta, que había tenido contacto con diversos grupos islámicos radicales, que se hacía llamar Abdullah Omar. Esta persona eh, registraba una actividad socialmente funcional e integraba su comunidad. Es más, eh, había tenido desempeño como maestro rural y se había convertido al Islam radical, tenía contacto con publicaciones de lo que se llama el Estado Islámico comúnmente, y bueno, había tenido contacto con este tipo de ideología fuertemente antisemita y discriminatorio, y motivado por esta ideología y por estas concepciones, Peralta apuñaló mortalmente a Frem, también hirió a su hijo, al grito de Alá es grande, ¿no? Y con producto de esta
investigación reveló que, en la investigación policial y luego que la que desarrolló Fiscalía, reveló que Peralta mantenía contactos con grupos yihadistas en redes sociales y había adoptado posturas radicales. En sus propias declaraciones posteriores, o sea, él mismo reconoció que no conocía personalmente a la víctima y que la seleccionó por pertenecer a la colectividad judía, indicando que fue algo simbólico, un mensaje, que no sigan oprimiendo más, decía el señor Peralta, como vemos reproduciendo eh, patrones de la ideología de la conspiración mundial judía o de presentar a los judíos con imágenes negativas y transfiriendo también otros conflictos geopolíticos como los del Estado Islámico, que además no es menor, también ha recibido numerosas acusaciones el Estado Islámico de otros atentados y, por supuesto, amplia persecución contra otros grupos minoritarios como los hasiríes y otras minorías en las que ha ejecutado amplias masacres y llamamientos explícitos a la violencia. En este caso era más que evidente la motivación de ir a buscar al ciudadano Fren por su condición de judío. ¿Qué sucedió con este caso? Peralta fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado en concurrencia formal con un delito de comisión de... eh, sí, perdón. Agravado con un delito de comisión de actos de odio, desprecio, violencia hacia determinadas personas en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales agravado en calidad de autor. Este caso representa uno de los primeros donde se aplicó, ahí está, ahí tenemos la diapositiva. ¿Por qué es importante este caso y por qué tiene tanta relevancia? Porque representa uno de los primeros en Uruguay donde se aplicó expresamente, junto a la concurrencia de otros delitos, la tipificación de delitos de odio, que además es más que evidente porque la reconocía el propio autor del homicidio, que también atentó contra el hijo de Frendi, que lo hirió, y que luego tuvo, además del resultado de la tipificación de estos delitos, tuvo como resultado, 7 meses después del crimen, una evaluación psiquiátrica que determinó que Peralta no fue capaz de apreciar el crimen ilícito, el carácter ilícito de sus actos, ni determinarse libremente. Por lo tanto, fue declarado inimputable y lo internaron, como había sucedido en el caso de Paladino, en el Hospital Vilardel. Después, en diciembre del año pasado, Peralta fue liberado tras diversas pericias sobre su estado mental, estableciéndose su radicación en la ciudad de Carmelo bajo el cuidado de su madre. Y bueno, esto también representa también una complejidad adicional en el caso de esta persona que cometió estos delitos tan violentos, en un riesgo, según las personas que viven en Colonia, expresan, ¿no? Que tienen cierto temor de que esta persona lógicamente pueda volver a cometer actos similares, ¿sí? Pero han sido un caso paradigmático por justamente la tipificación de este delito de odio. ¿Qué implicancias tuvo? Bueno, en primera instancia, a diferencia de lo que sucedió con el caso de Jar Sánchez, el reconocimiento del componente antisemita, es decir, reconoció que en este caso sí hubo una motivación antisemita, fue reconocida explícitamente, incorporándola a la tipificación inicial. Lamentablemente, o sea, para algunos, como sucedió en el caso de Paladino, también se dio el patrón de la inimputabilidad, o sea que, bueno, fue declarado inimputable en razón de su estado mental, y a pesar de que, bueno, se dio el importante antecedente que fue reconocido el delito de odio, esta persona fue declarada inimputable. Y también vemos la influencia de las nuevas redes sociales y de la propagación de estos discursos internacionalmente con el auge de Internet, o sea, cómo el antisemitismo internacional también termina impactando en Uruguay con la difusión de estos discursos de odio a nivel de redes sociales. Por último, tenemos el caso más reciente del profesor Félix Sánchez. Este señor era un profesor del Consejo de Enseñanza Secundaria
daba clases regularmente, las impartía eh, con regularidad, no digamos con normalidad, porque propagaba estos discursos en clase, pero sí estaba en pleno ejercicio de actividad docente. El señor Sánchez publicó en sus redes sociales en 2020 un video grabado en el Memorial del Holocausto, en el que negaba explícitamente la ocurrencia del Holocausto y lo llamaba, ustedes pueden buscar las pintadas en internet después si desean, con eh, tópicos negacionistas recurrentes en internet que cambian el nombre de Holocausto por Holocuento para agraviar más explícitamente a las víctimas y a sus descendientes y por supuesto a toda la comunidad judía. Él tenía antecedentes, además de haber cometido actos similares, puesto que en 2018 ya había realizado numerosas publicaciones similares. Estaba en una posición de relativa influencia, porque él también se buscaba identificar como un investigador independiente que investigaba sobre los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y darle una pretensión pseudocientífica a sus manifestaciones antisemitas. Y tenía una cierta posición de influencia porque daba clases regularmente a esta persona y difundía ante sus estudiantes estos discursos de odio. Y en declaraciones previas ya había afirmado en 2018 que ni en Auschwitz ni en ningún campo de trabajo forzado funcionó ninguna cámara de gas, y a todo aquel que quiera colgarme en la plaza, dijo, se lo puedo probar, y todo testimonio sobre la falacia del holocausto es falso, también fácil de demostrar. Por supuesto que infinidad de publicaciones académicas y de numerosos historiadores, cientistas políticos y eh, una infinidad de publicaciones académicas han demostrado que lo que decía el señor Sánchez es falso y por supuesto que es no solo ofensivo, sino que desmiente la realidad histórica que está ampliamente probada. O sea, son falacias sin ningún sustento científico. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, el profesor Sánchez, producto de su condición de funcionario público, tuvo un proceso judicial y administrativo que tuvo como principal momento de inicio las múltiples denuncias que se dieron, la denuncia penal por parte del Comité Central Israelita, un informe acerca del caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos, una investigación administrativa del CODICEN, concretamente del Consejo de Educación Secundaria, y actuación fiscal a cargo del fiscal Diego Pérez. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, en noviembre de 2021 fue imputado por un delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas en calidad de autor, y tuvo una resolución el 29 de julio de 2022 en que se llegó a un acuerdo abreviado con un compromiso reparatorio. ¿Qué incluyó ese compromiso reparatorio? Bueno, la prohibición de cambiar de domicilio, dejar el país, la presentación quincenal ante la autoridad policial, el compromiso de no reincidir en publicaciones similares y la obligación de publicar 3 veces en sus redes sociales un reconocimiento del extraordinario dolor ocasionado, reconociendo que su postura constituía una herramienta hábil para fomentar el desprecio hacia la comunidad judía, y también asistió a una visita guiada que se le realizó en el Museo del Holocausto de Montevideo. Este caso presenta algunos aspectos institucionalmente relevantes. En primero, porque hubo una disociación entre la respuesta que se dio a nivel educativo en el Consejo de Educación Secundaria, que en la investigación administrativa, extrañamente, no había encontrado elementos para sancionar administrativamente al docente, cosa que fue bastante sorprendente para quienes informaron acerca del caso, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y por supuesto que también para la Fiscalía, aunque sí, por supuesto, el informe que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos no estaba comprendido por el derecho a la libertad de expresión, las manifestaciones que realizó el señor Félix Sánchez, sino que constituía, eh, era pasible de constituir un delito de incitación al odio, y justamente el sistema judicial en este caso sí, por supuesto, reconoció la existencia de un delito de incitación al odio y a diferencia de otros casos culminó
con la imputación explícita, incitación y con un compromiso reparatorio que incluía componentes educativos, mostrando una evolución en el abordaje de estas cuestiones a medida que fue cambiando la sensibilidad social. Por supuesto, sabemos que el derecho siempre corre de atrás en estas cosas, porque bueno, la sociedad va avanzando y el derecho busca adecuarse a estas modificaciones sociales. Y después el impacto educativo, que plantea también interrogantes sobre la actuación de las instituciones públicas, ¿no? Cuando a nosotros nos toca actuar como funcionarios, cómo nos posicionamos frente a estas cuestiones, producto de que la investigación administrativa inicial de secundaria no había encontrado elementos de sanción, cosa que había sido inicialmente muy llamativa porque era un caso evidente de antisemitismo, como obviamente fue probado después y producto de ello se llegó al acuerdo abreviado y que tipificó estos delitos contra el señor Sánchez. Para culminar sobre esta parte, un análisis resumido y una comparación de los 4 casos. Los casos se distribuyeron a lo largo de más de 4 décadas, muestran la pervivencia del antisemitismo en Uruguay en diferentes contextos sociopolíticos, que también apuntan a nuevos contextos ideológicos, desde el neonazismo explícito de Paladino, como vimos que enarbolaba una bandera nazi en su casa y distribuía un boletín antisemita, hasta el antisemitismo vinculado a conflictos geopolíticos y motivaciones religiosas, como en el caso de Fren, que el señor Peralta lo asesinó en Paysandú, y el negacionismo del holocausto en entornos educativos y digitales, como en el caso de Félix Sánchez. En 2 de los casos más graves, por supuesto, perpetrados por Paladino y Peralta, que implicaron asesinatos, los perpetradores fueron declarados inimputables por razones psiquiátricas, estableciendo un patrón que por lo menos merece un análisis crítico, que por supuesto puede estar avalado por las pericias y que, bueno, en definitiva, habría que ver cuál era la real comprensión que tenían estas personas de sus actos, pero que también generó un impacto en las víctimas, ¿no? Por supuesto, a los familiares de Fren, su hijo también agredido por por el asesino de su propio padre, que un maestro rural que estaba en ejercicio de su función, eh, se ha declarado inimputable cuando era una persona que en una comunidad relativamente pequeña tenía una convivencia funcional, eh, le genera, por supuesto, numerosos reparos, y no solo al señor Frem, sino a muchas otras personas que tienen reparos frente a este tipo de cuestiones de que muchas veces escudándose en razones psiquiátricas, estas personas pretendan eludir parte de su responsabilidad o de ir a un establecimiento penitenciario común, que sería lo que les correspondería en otro caso, y también del contexto ideológico que lo sustenta. Algunas conclusiones para sintetizar. La importancia de la detección temprana en los 4 casos. En 3 de los 4 casos existían señales previas que hubieran permitido por lo menos accionar en forma más temprana frente a estas cuestiones. En el caso de Paladino, bueno, enarbolar una bandera nazi y además hacer una publicación directamente antisemita es más que evidente. En el caso de Peralta, con las publicaciones antisemitas y la difusión que hacía de este discurso también. Lo mismo en el caso de Sánchez, que publicaba estos discursos en sus redes sociales y a su vez lo hacía en sus clases en el Consejo de Educación Secundaria. También la importancia de una coordinación interinstitucional. Eh, en el caso del profesor, el profesor que Sánchez, que hacía estos discursos antisemitas, bueno, se dio una colaboración institucional, Instituciones de Derechos Humanos se elevó un informe que fue considerado por el fiscal Pérez, y también la importancia de esa colaboración interinstitucional, puesto que el Consejo de Educación Secundaria, si hubiera recurrido también a esa colaboración institucional, probablemente la investigación administrativa hubiera tenido un resultado diferente a la luz de la consideración de los hechos. Y también la importancia, perdón, del abordaje del antisemitismo en espacios digitales, que son donde ahora tiene más proliferación, sin perjuicio de el análisis de
la manifestación de violencia en otros ámbitos y en el ámbito público no digital. Pero evidencian la creciente importancia del monitoreo de estos entornos digitales y de sancionar estos comportamientos, porque justamente a través de allí es como se viralizan y se expanden estos discursos. Y muestran que es un fenómeno que el antisemitismo ha superado su extensión anterior con la difusión en estos entornos digitales y que sus manifestaciones evolucionen y se adaptan a estos nuevos contextos tecnológicos, sociales y políticos, y que la respuesta institucional tiene que intentar adecuarse a estas nuevas dinámicas y coordinar para impedir la propagación de este tipo de delitos. También para finalizar, quiero dejarles alguna información práctica acerca de la identificación del antisemitismo. Porque, bueno, muchas veces los funcionarios tenemos que resolver en escasos minutos si estamos ante un caso de discriminación, si estamos ante un caso de antisemitismo, si no estamos, y tenemos que hacerlo con el tiempo que nos permite nuestra actividad habitual. Entonces yo les quiero dejar dos herramientas. Por un lado, le voy a dejar a disposición de los funcionarios para que después puedan tenerlo con anterioridad a la evaluación el manual de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, organización de la que Uruguay forma parte y de la que nuestro Estado ha adherido a la definición de antisemitismo, que tiene un manual práctico para la aplicación de esta definición de antisemitismo para el contexto judicial, educativo, para el contexto policial, para el contexto en el que actuamos los funcionarios fundamentalmente, y que ya está siendo aplicado en numerosos países y por numerosas organizaciones internacionales como una herramienta de referencia. Pero además de eso, yo quería dejarle algunas herramientas prácticas. La definición práctica de antisemitismo, a la que expusimos al comienzo de la exposición, ¿no? Como una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos, las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo, se dirigen a personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones y a las comunidades judías y a sus lugares de... Algunos elementos clave. Enfatiza el elemento como percepción, ¿no? Más que, en definitiva, en enfatizar que el antisemitismo está originado también por la percepción que el antisemita tiene de la percepción judía, más que a acciones que desempeñan las personas judías o a las personas que están vinculadas a la comunidad judía. Abarca tanto expresiones retóricas como físicas, que implica atentados contra propiedades, instituciones, lugares religiosos, personas judías o personas vinculadas a la comunidad judía. Tiene algunos puntos fundamentales que es necesario tener en cuenta el contexto general para evaluar si una expresión o acto es antisemita y no limitarse a ejemplos específicos, es decir, o a los que vamos a enumerar a continuación, pero que sí sirven como una guía ilustrativa. Y que los actos antisemitas son considerados así cuando, por supuesto, cuando así lo determina la ley. Aunque no todos los actos antisemitas alcanzan el umbral de delito según la legislación de cada país. Pero, evidentemente, si es un acto antisemita, según nuestra legislación, constituiría, obviamente, un acto de discriminación, de incitación al odio, y luego, si esos actos se cometen, obviamente, la comisión de un delito de odio. Algunas categorías clave para identificar estas manifestaciones antisemitas. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, en resumen, el vinculado a estereotipos o teorías conspirativas como las que exponíamos recién en estos 4 casos perpetrados en nuestro país. Por ejemplo, la atribución de poder maligno, acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de males reales o imaginarios, afirmar que existe una conspiración judía mundial, estereotipos económicos, como asociar a los judíos con una especie de poder financiero que dominaría el poder financiero local o internacional, o de forma negativa atribuirles un control desproporcionado sobre actividades económicas, como por ejemplo que lo que hacía el señor Paladino cuando fue a asesinarlos, por ejemplo, que él les atribuía el control de la prensa o de medios económicos y por eso fue a asesinar específicamente a comerciantes y a personas vinculadas a medios de comunicación. También el basado en la deslealtad y una presunta doble lealtad de los judíos, o sea, acusándolos de traición
acusando a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a sus instituciones comunitarias o a intereses, supuestos intereses judíos mundiales, que a los intereses de sus propios países. Esto es frecuente para intentar deslegitimar a funcionarios, como vimos en el caso de Har Sánchez, de deslegitimar a un funcionario público por su sola condición de judío. Ver la conexión con el antisemitismo tradicional y símbolos históricos, por ejemplo, la utilización de imágenes o ideas asociadas históricamente con el antisemitismo, la reproducción de estereotipos como representaciones estereotipadas de rasgos físicos o referencias a conductas negativas supuestamente características del antisemitismo, como vimos anteriormente en la clase pasada, que se hacía frente a los armenios, por ejemplo, acusándolos de usureros, mentirosos o de estar atrás de un supuesto poder económico. Lo mismo se hace en el antisemitismo contra los ciudadanos judíos. También está el antisemitismo vinculado a la negación del holocausto, como vimos en el caso de Félix Sánchez en el 2020, que hacía publicaciones relativas al holocausto, negando los crímenes de la Alemania socialista o relativizándolos, minimizando su magnitud y la importancia del holocausto. Y el antisemitismo también vinculado a Israel como eh, colectivo judío, es decir, extensión de la responsabilidad, responsabilizar a todos los judíos por las acciones del Estado de Israel. Como es obvio, un judío que vive en Argentina, Angola o cualquier otro país eh, podrá tener responsabilidad si es funcionario en las acciones que desarrolla el Estado en el que él reside, pero tiene una nula influencia sobre las acciones que desempeñan los funcionarios del Estado de Israel. Y también puede ser identificado el antisemitismo a través de lo que se llama el doble estándar. ¿Qué significa el doble estándar? Aplicar a Israel o a los ciudadanos israelíes o a los ciudadanos judíos exigencias no planteadas a ningún Estado u otro país democrático. Si lo aplicamos a contextos específicos, ¿qué nos recomienda el manual de la AIRA? Nos recomienda aplicarlo con consideraciones específicas. El carácter antisemita de un delito puede no ser explícito sino estar codificado. La percepción de la víctima debe ser considerado como uno de los principales indicadores. Es decir, si a la persona la están amenazando constantemente por su condición de judío, le dicen que va a ser víctima de violencia, bueno, hay que prestarle atención a esa percepción para ver si eh, nos puede conducir como un indicador de antisemitismo. La fecha y ubicación pueden proporcionar contexto. Por ejemplo, si ha habido otros atentados antisemitas en la misma localidad por parte de otras personas, es una indicación. Por ejemplo, si en Paysandú vemos que hay otros grupos que reivindican, por ejemplo, o reivindicaran el asesinato de Fren, bueno, es un indicador específico para un contexto local, por poner un ejemplo. Esto permite documentar posibles motivaciones antisemitas, desde la denuncia inicial, también utilizar la definición de la AIRA como marco para identificar elementos antisemitas, es una referencia, puesto que el Estado uruguayo la ha adoptado, consultar con expertos cuando sea necesario, pedir informes a instituciones especializadas, que pueden ser estatales, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, o pueden ser de otro tipo, establecer también, esto se recomienda, que bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos lo ha comenzado a hacer con el observatorio web que vimos en la clase pasada, un registro de delitos o de percepción del antisemitismo en nuestro país y también consideraciones educativas, bueno, con la capacitación a los docentes y a los funcionarios para desarrollar una perspectiva crítica acerca de estos eventos. La aplicación a contextos específicos significa que debemos monitorear, bueno, cómo esto se expresa en medios de comunicación y redes sociales, ¿no? En ciertos términos que actúan en lo que se llama como perro silbato, ¿no? Que son señales de alarma para comunidades extremistas y que puede visibilizar cómo se está viralizando este contenido que puede llevar a que se normalice.
Los procedimientos recomendados son identificar patrones y códigos específicos, analizar el contexto, como decíamos, evaluar si se aplican diferentes estándares según si se trata de judíos o no, identificar fuentes de desinformación sistemática que propagan las personas que difunden estos discursos de antisemitismo. Y por último, les quería dejar algunos análisis prácticos de casos, ¿no? Con la difusión de teorías conspiratorias, ¿no? Como la crisis económica global, fue orquestada por banqueros internacionales para incrementar su control. Estas son algunas de las cosas que se difunden en Internet, ¿no? Aunque no menciona explícitamente a los judíos, se utiliza el término banqueros internacionales para asociarlo. Esto muchas veces va acompañado de imágenes o de otros elementos ilustrativos para utilizarlo como un eufemismo para referirse a los judíos. Conecta con el estereotipo antisemita que ejemplifica este material de la ERA que yo les voy a dejar a disposición. Vandalismo contra instituciones judías, por ejemplo, las pintadas de esvásticas en una sinagoga u otras instituciones judías son indicadores claros de antisemitismo, que a veces integran estallidos de violencia o los preceden. Vincular a judíos locales con acciones del Estado de Israel, vinculándolo a ellas y responsabilizando de las políticas del Estado de Israel también son indicadores, y la negación del holocausto en contexto académico o no académico, como vimos en el caso del profesor Demetrio Sánchez. También está la aplicación de un doble estándar, ¿no? O sea, por ejemplo, las campañas de boicot dirigidas a académicos israelíes, como hemos visto en el caso de el profesor Espetogorski, cuando vino a dar clase a la Universidad de la República, y hubo una campaña de boicot para impedirle dar clase además a un ciudadano uruguayo, o sea, se le impediría a un ciudadano uruguayo una campaña de boicot para que no pudiera dar clase un experto en laicidad, que además venía a dar clase no sobre Israel, no sobre ningún tópico judío, sino simplemente sobre la laicidad, y que implica exigir un doble estándar a los ciudadanos que puedan residir en Israel o que posean además la ciudadanía uruguaya, por ejemplo, el israelí. Bueno, responsabilizarlos por acciones en las que no toman parte y culpabilizarlos por ello, o también otros eventos antisemitas similares, las que vemos lamentablemente no estamos lejos en nuestro país. Otro ejemplo habitual es los estereotipos antisemitas en la cultura popular, las características que representa un político o una persona judía con rasgos exagerados, nariz prominente, dedos curvados, para representarlo con características eh, infrahumanas, ¿no? Que los pone ya de por sí al desprecio, manipulando marionetas o siendo ellos mismos figuras deformadas, representación que reproduce estereotipos físicos antisemitas y refuerza la narrativa de la manipulación y control secreto, de hacer alegaciones, por supuesto, falsas, deshumanizadoras o demonizadoras sobre los judíos. Por último, herramientas para funcionarios públicos, porque ya estamos cerca de la hora. Verificar posibles expresiones que nos dan estos indicadores de antisemitismo y para tener nosotros una guía si estamos frente a estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, la expresión que se intenta dirimir si es antisemita o no, atribuye a los judíos características negativas generalizadas, reproduce estereotipos históricos sobre los judíos, por ejemplo, sobre la responsabilidad colectiva, los responsabiliza por acciones de individuos judíos o de Israel. Sobre el doble estándar, le aplica a los judíos, por ejemplo, de la comunidad, un doble estándar para responsabilizarlo por acciones del Estado de Israel, o le aplica estándares diferentes a los asociados a otros grupos o países. Sobre códigos eufemismos, se utiliza términos como sionistas, lobbies, élites globales para sustituir el término judíos, pero asociándolo a estos estereotipos antisemitas. Hemos tenido también otro caso de amplia difusión, como que ha tenido publicaciones que han sido considerados antisemitas y reunió este calificativo y tiene una denuncia en este sentido. Algunas publicaciones en Uruguay también quedan con casos públicos. Y también si la expresión ocurre en un contexto que sugiere motivación antisemita. ¿Cuál podría ser una forma de respuesta? Bueno, registrar detalladamente la expresión o acto, por ejemplo, cuando se le toma declaración a los potenciales perpetradores,
preservar las capturas de pantalla, las fotografías y testimonios, identificar elementos específicos que pueden identificar el antisemitismo según esta definición de la AIRA que adoptó el Estado uruguayo. Aplicar, bueno, esta lista de verificación, consultar con expertos en caso de duda si es posible, determinar si constituye delito en función a esto que hemos dicho precedentemente, en función de lo que tenemos en nuestra legislación local. Implementar medidas de protección también si es necesario, porque muchas veces las personas pueden estar frente a nuevos episodios de violencia y activar los protocolos correspondientes. Comunicar también claramente por qué la expresión o acto se considera antisemita, como existió en el caso de Félix Sánchez, y esto es fundamental, quiero subrayarlo, para evitar escaladas mediante la respuesta educativa y la respuesta también de los funcionarios en donde nos toca actuar, porque en la medida que hay permisividad ante estos discursos de odio, se continúan reproduciendo y dan lugar a nuevos delitos, como hemos visto en la proyección histórica que informamos sobre nuestro país en la clase anterior y en esta. Por último, les dejo las referencias bibliográficas para que puedan acceder a los materiales en caso de que necesiten profundizar sobre estos temas. Quedo abierto, por supuesto, a sus preguntas y haremos todo lo que esté en nuestro poder por darles la respuesta más eficaz. Les agradezco su atención, a ustedes, también a los funcionarios que colaboran aquí con nosotros, Gonzalo y Valeria, para que todo salga de la mejor manera, y por supuesto también a la doctora Mariela Leles, que siempre nos auxilia y que ha propiciado también esta instancia de capacitación para ustedes. No, lo importante es, como acá tenemos funcionarios que están en el interior del país, no duden si hay un contexto, porque lo último que acaba de decir el profesor, la educación como una vía de prevenir, no duden en pedir la asistencia a la Institución Nacional de Derechos Humanos para brindar una capacitación en ámbitos locales si consideran que esto pudiera llegar a ser un peligro. Acá hay una sola pregunta que dice: agradecería si el docente puede proporcionar la sentencia del acuerdo abreviado en el último caso, negación del holocausto. La conseguiremos y se las pasaremos. Sin duda, la conseguimos y la proporcionamos. Un comentario que dice, hablando de pronomos, recomiendo mucho la novela que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Y después dice, los funcionarios públicos y educadores, perdón, leí la mitad, una novela histórica de la gran Julia Navarro, decía. El segundo comentario dice, los funcionarios públicos y educadores públicos y privados hacen alguna declaración jurada de ser antisemita, género, raza y otros, es como pregunta. Eh, no sé concretamente a qué se refiere con declaración jurada. Supongo que se debe referir, pero esto es una inferencia mía, quizás pueda aclarar la pregunta, si se refiere a que los funcionarios públicos hagamos alguna declaración previa a nuestro ingreso a la función o durante la función de no cometer actos de discriminación o de violencia antisemita. No, en realidad hay protocolos antidiscriminación en las instituciones. Lo que sí hacemos todos los funcionarios es la declaración de fe democrática, que por extensión, lógicamente, involucra el respeto a las pautas de convivencia democrática y por supuesto, a las normas y evidentemente a si estamos en presencia o creemos que estamos en presencia de un delito, obviamente tenemos la obligación de denunciarlo como sabemos quienes somos funcionarios. Si hay alguna otra pregunta más, no tengo ningún inconveniente en contestarlo. Agradezco, por supuesto, también los comentarios, los agradecimientos efectuados y bueno, si tienen alguna pregunta más, encantados de contestarla y si no existiera, bueno, quedamos a las órdenes para